Mi nombre es Héctor Alonso Quintana. Soy contador público, aunque ya retirado. Tengo 68 años y hace 3 que enviudé de Lucía. Lo menciono porque es importante para entender cómo se fue gestando todo este desastre. La vida cambia mucho cuando la persona que te equilibra ya no está. Te vuelves, de alguna manera, más blando, o quizás, simplemente, más disponible. El punto central de esta historia ocurrió hace algunos meses, un jueves por la noche, en el restaurante Imperial Garden. Fue la noche en que mi yerno, Mauricio, pensó que había encontrado el momento y el lugar perfectos para darme una lección pública de humillación, justo delante de su familia, mientras me cargaba una cuenta monumental. Él creía que yo estaba distraído, que era un viejo fácil de manejar. Se equivocó de punta a punta. Nunca imaginó que yo había estado reuniendo cada pieza del rompecabezas durante meses, y que había llegado a esa cena con más información que él mismo. Pero antes de continuar con la historia, por favor haz clic en el botón de me gusta. Suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante. Lucía y yo vivimos en Polanco casi 40 años. Cuando ella se fue, mi hija Renata y Mauricio, mi yerno, decidieron que lo mejor era que se mudaran a la casa conmigo. Según ellos, yo no podía estar solo. Al principio lo agradecí. La casa era grande, silenciosa. Su compañía mitigaba la soledad. Pero esa mitigación vino con un costo que tardé demasiado en reconocer: el respeto. Yo soy un hombre de rutina. Después de jubilarme, mi rutina se hizo más estricta. Café a las 7, revisar los mercados, leer el periódico y manejar mis cuentas con la precisión que siempre me exigí como contador. Pero con ellos en casa, las cosas empezaron a moverse. Mi estudio, antes mi santuario, comenzó a ser un lugar de paso. Los documentos se movían, las cosas desaparecían. Al principio eran tonterías, un lapicero, una carpeta. Luego fueron decisiones más grandes tomadas sin consultarme. Renata me empezó a llamar distraído con frecuencia. No era un apodo cariñoso, sino una etiqueta de descalificación. Si olvidaba la hora de una cita menor, si no encontraba las llaves que ellos mismos habían movido, ella sonreía, pero sus ojos decían que yo era una carga. Mauricio se sumó a esa dinámica, claro. Él me trataba con un exceso de condescendencia, el tipo de respeto forzado que solo sirve para disfrazar el desprecio. La escalada financiera fue gradual, como casi todos los abusos. Empezó con una necesidad urgente. El coche de Mauricio, según él, había colapsado y necesitaba uno nuevo para cerrar negocios importantes. Me pidió 180,000 pesos. Lo llamó préstamo, pero nunca discutimos términos ni fechas. Simplemente me dio un papelote sin valor legal y me dijo que me pagaría pronto. Lo saqué de mis ahorros. Lucía siempre me dijo que ayudar a los hijos es una obligación, pero también me dijo que la ayuda no debe ser un cheque en blanco a la irresponsabilidad. Al poco tiempo vino lo del negocio inmobiliario. Una oportunidad única en Querétaro, decía Mauricio, que necesitaba una inyección de capital inicial para arrancar. 240,000 pesos. Esta vez, Renata me presionó. Me dijo que era la oportunidad de la vida de Mauricio para asegurar nuestro futuro. Nuestro futuro. Me hizo sentir que al dárselo, estaba asegurando mi propia vejez digna. Les entregué el dinero. Nunca hubo tal negocio. Nunca vi un solo documento que probara la existencia de esa empresa. Los 240,000 pesos se esfumaron. Me volví su cajero automático silencioso. Unos meses después, Renata, con una discreción que me pareció sospechosa, me pidió 85,000 pesos para una cirugía menor de salud. Semanas más tarde, vi que se había hecho retoques estéticos. Me lo negaron, por supuesto. Dijeron que era efecto de una nueva dieta. El total de dinero drenado en esos 3 años, con pequeños pagos de tarjetas, viajes y emergencias menores, sumaba cerca de 697,000 pesos. Yo lo llevaba anotado, no en un libro de quejas, sino en mi cuaderno de contabilidad. Los números, para mí, no mienten. Yo intentaba justificarlo. Mi hija es mi hija. Un padre tiene que sacrificarse. Pero esa justificación se empezó a sentir hueca. Empecé a sentir una corrosión interna. Ya no era solo el dinero, era la forma en que lo pedían, con exigencia disimulada. Yo sentía que solo me necesitaban por mi patrimonio, por mi pensión, por la casa.
Lo que me hizo despertar por completo no fue un nuevo préstamo, sino algo que descubrí por accidente. Yo soy muy ordenado con mis papeles. Un día, a principios de año, estaba revisando los archivos viejos en mi estudio, buscando unas pólizas de seguro de la casa. Mauricio había estado usando mi escritorio mientras yo estaba en el doctor. Debajo de una pila de recibos de tintorería que él había dejado desordenados, encontré una hoja arrugada. No era un documento legal, sino un borrador escrito a mano, con números y flechas. Estaba planeando la forma de transferir la propiedad de mi casa de Polanco a nombre de Renata, o de venderla en el menor tiempo posible, argumentando que yo ya no estaba en plenas facultades mentales para administrarla. Mi casa, el lugar donde Lucía y yo criamos a Renata. El nido que, según la tasación reciente que yo había hecho discretamente, valía alrededor de 6.8 millones de pesos. Y ellos ya tenían un plan escrito para quitarme el único capital que me quedaba, el único lugar seguro que tenía. Eso me heló la sangre. No reaccioné de inmediato. Lo metí en un sobre y lo guardé en mi caja fuerte. Esa noche no dormí. Me di cuenta de que su condescendencia, sus cuidados y sus urgencias financieras no eran errores de juicio o irresponsabilidad. Eran una estrategia coordinada. A la mañana siguiente, no dije nada. Desayuné con ellos como si la noche anterior no hubiera descubierto un mapa para mi destrucción. Pero a partir de ese momento, empecé a observar de verdad. La prueba definitiva vino una semana después. Mauricio había dejado su teléfono cargando en la sala y se fue a la tienda. Sonó un mensaje y la pantalla se encendió. Instintivamente, o por la desconfianza que ya me carcomía, me acerqué. El mensaje era de Renata. ¿Le dijiste a tu mamá lo de Polanco? Necesitamos que el cajero automático no se dé cuenta de nada hasta que firmemos. El cajero automático. Así me llamaban. En ese momento, la tristeza dio paso a una calma fría. Ya no había espacio para la negación o la justificación. Había un plan, y mi dignidad estaba en juego. Yo soy un contador, no un detective, pero soy metódico. Y conocía a la persona perfecta, Ramón Salgado. Ramón fue investigador para la Fiscalía en los 80 y 90, antes de montar su propia agencia privada. Había sido cliente mío muchos años. Le conté la historia, desde el primer préstamo hasta el borrador del plan de venta de la casa. Le dije a Ramón que necesitaba pruebas irrefutables. Necesitaba que rastreara cada transferencia, cada supuesto negocio de Mauricio, cada mensaje. No quería confrontación, quería evidencia. Quería una auditoría forense de mi propia familia. Ramón trabajó con una eficiencia sorprendente. En menos de 2 meses, él me entregó un cuaderno con todos los detalles verificados. Las cuentas bancarias de Mauricio y Renata, los flujos de dinero, las fechas exactas de las transferencias y copias autenticadas de los mensajes comprometedores, incluyendo el apodo que me habían puesto. La estafa de los 697,000 pesos estaba perfectamente documentada. Guardé el cuaderno bordó de Ramón en mi maletín. Seguí actuando con normalidad. Los dejaba moverse por la casa, tomar decisiones menores sobre las compras y responder con un simple asentimiento a sus historias sobre lo mucho que trabajaban. El silencio se había convertido en mi mejor arma. La semana anterior a la cena, Mauricio me llamó. «Papá Héctor, queremos que vengas a una cena. Es una cosa importante. Solo para que conozcas a unos socios de mi familia en un ambiente más relajado, en el Imperial Garden». El Imperial Garden es uno de los restaurantes más caros de la ciudad, un lugar al que solo iba en ocasiones muy especiales con Lucía. «¿Qué tan importante es?», pregunté con calma. «Ya verás, es una sorpresa. Es el jueves. A las 8:30, por favor. No llegues tarde». Algo en su tono me alertó, ese brillo de superioridad velada. Pensé en el plan de la casa, en el dinero robado, en el cajero automático. Comprendí que esa cena no era un evento social, sino una trampa. Mauricio no solo quería que yo pagara una cuenta exorbitante. Quería convertirme en el objeto de burla de toda su familia. Quería establecer públicamente que yo era la fuente de su riqueza, un viejo al que se le podía exigir cualquier cosa. Yo no les dije que sí de inmediato. Esperé. 2 horas después, Renata me mandó un mensaje de texto. «Papá, ¿vendrás? Es importante para Mauricio. Sé puntual. 8:30 p.m. No queremos hacer esperar a Elvira».
Elvira era la madre de Mauricio. Una mujer clasista que siempre me había mirado por encima del hombro. La pieza perfecta para la humillación planeada. Esa noche, marqué un número que había guardado por años. El de Julián Ríos, el gerente del Imperial Garden. Julián, soy Héctor Quintana. Necesito que me hagas un favor muy discreto. Voy a cenar el jueves en el restaurante. Necesito verificar la hora real de la reservación de mi yerno, Mauricio Beltrán. Julián, siempre profesional, me llamó a la mañana siguiente. Héctor, la reservación de los Beltranes a las 6 de la tarde. Tienen un grupo grande. Parece una celebración importante. Es la mesa 7. 6 de la tarde. Mauricio y Renata me habían citado a las 8:30. 2 horas y media después de que su celebración terminara. Lo hicieron a propósito, para asegurarse de que llegaría al final, cuando los platos estuvieran vacíos, el alcohol hubiera fluido libremente, y la cuenta ya estuviera impresa, lista para ser entregada a papá Héctor. Me vestí con mi mejor traje, aquel que Lucía me había regalado, el que usaba para las juntas importantes. Revisé mi maletín, mi billetera, mis llaves, mi teléfono y mi cuaderno bordó. Todo estaba en orden. A las 8:25 me subí al taxi que me esperaba. Mientras el coche avanzaba por Reforma, yo sentía la calma tensa que precede a una auditoría crítica. Yo sabía exactamente lo que iba a pasar al llegar al Imperial Garden, y por primera vez en mucho tiempo no estaba asustado. Estaba listo. Llegué puntualmente a las 20:30 horas. El anfitrión me condujo a la mesa 7. La mesa estaba llena. Había al menos 10 personas. Mauricio, Renata, Elvira Beltrán, el hermano Iván y varios parientes más. Habían estado celebrando intensamente. La mesa era un desorden de copas vacías y restos de langosta. Cuando me vieron, hubo un silencio incómodo, seguido por una risa forzada de Mauricio. «Mira, papá Héctor, qué puntual, como siempre. Pensé que no llegarías. La fiesta acaba de terminar. Estuvimos esperándote». Renata sonrió, una sonrisa tensa y nerviosa. «Estuviste un poco distraído con la hora, papá, pero al menos llegaste para los postres, si es que queda algo». Elvira Beltrán no sonrió. Simplemente me miró con desdén y comentó algo en voz baja a Iván, que se rió. Sentí sus ojos juzgándome, mirándome como el intruso que llega tarde y espera una limosna. Mauricio levantó la mano y con un gesto de falsa generosidad llamó al mesero. «¿Podríamos tener la cuenta, por favor? Y por cierto, papá Héctor, ¿te gustaría algo de beber? Aunque claro, ya estamos cerrando la barra de champán». El mesero trajo la carpeta de piel con la cuenta dentro. Mauricio la tomó. Hizo un show de revisarla rápidamente, y luego, con la intención más cruel, la deslizó sobre la mesa, deteniéndola justo frente a mí. «Papá Héctor, tú que eres contador, ¿podrías revisar este pequeño gasto? Lo hemos pasado excelente. Moet, langosta y unos postres que te hubieran encantado. No te preocupes por el total, es solo una formalidad para que te la revises». La cuenta, por supuesto, estaba abierta y perfectamente visible. 8.750 pesos. Un golpe diseñado para que yo sintiera el peso de su extravagancia y mi propia insignificancia. Renata asintió. Su rostro era una máscara de inocencia. «Sí, papá, por favor. Ya sabes que Mauricio no es bueno con los números». La familia Beltrán observaba la escena, esperando el inevitable momento en que el viejo sacaría la tarjeta y pagaría la fiesta, a la que ni siquiera había sido invitado. La humillación ya estaba servida, pero yo no moví la mano hacia mi billetera. Simplemente levanté la vista, miré a Mauricio directamente, y luego, con la voz tranquila de quien solo pide un vaso de agua, dije: «Antes de pagar me gustaría hablar con Julián Ríos, por favor, el gerente». Mauricio se tensó. Su sonrisa se desvaneció. «No es necesario, papá Héctor. Es solo una cuenta, no hagas un drama». «Insisto», dije. «Hay algunos detalles sobre la reservación que quiero verificar. Soy un hombre de números, ya lo sabes». El mesero, confundido por la tensión palpable, se dirigió a buscar al gerente. Mientras esperábamos, el silencio de la mesa era denso. Mauricio intentaba disimular su molestia, pero su cara ya se había puesto roja. Renata me daba patadas suaves por debajo de la mesa, un gesto infantil y desesperado para que me callara y pagara. A los pocos minutos, Julián Ríos,
Un hombre grande y elegante que me conocía bien de los años de mi matrimonio, llegó a la mesa con una expresión de preocupación profesional. Señor Quintana, es un placer verlo. ¿Hay algún problema con el servicio? No, Julián, al contrario, dije manteniendo la calma. Solo quiero aclarar una cosa con todos aquí presentes, especialmente con mi yerno y mi hija. Mi yerno, Mauricio, dice que me citó a las 20:30. ¿Me podrías confirmar la hora real en que se hizo la reservación de esta mesa, a nombre de Mauricio Beltrán? Julián revisó su reloj de pulsera con calma. Claro, señor Quintana. La reservación para esta mesa, la mesa 7, fue hecha para las 6 de la tarde. El evento, una celebración importante, según me comentó el señor Beltrán. El silencio se hizo absoluto. La madre de Mauricio, Elvira, frunció el ceño, mirando a su hijo. Mauricio palideció. Julián, no es el punto. Llegó tarde y punto. Paga, papá Héctor, y vámonos, exigió Mauricio ya sin filtros. Yo levanté la mano para detenerlo. No hemos terminado, Mauricio. Julián, hay algo más que esta mesa debería saber. ¿Podrías, por favor, informarles sobre mi relación con el Imperial Garden? Julián me miró, entendiendo perfectamente la señal. Este no era un problema de facturación, era un asunto de poder. Por supuesto, señor Quintana. Es un honor. El señor Héctor Alonso Quintana es uno de nuestros socios fundadores de Cuenta Preferencial. Ha sido un cliente valioso para nosotros desde hace casi 20 años. Su crédito en este restaurante es impecable. Y ahí, en ese instante, el tablero se dio la vuelta. Mauricio me había traído a su terreno, a lo que él pensaba que era un campo de batalla seguro, solo para descubrir que yo era, en realidad, uno de los dueños del campo. Abrí mi maletín, no para sacar la billetera, sino para sacar el cuaderno bordó de Ramón Salgado. Lo puse sobre la mesa, justo al lado de la abultada cuenta. El color del cuaderno contrastaba con el mantel blanco y los restos de comida. Era un color de advertencia. Ahora, Mauricio, Renata, hablemos de números de verdad. La cuenta de 8.750 pesos es un detalle menor. Lo que realmente quiero discutir son los 697.000 pesos que han desviado de mí en los últimos 3 años, junto con el plan para robar mi casa en Polanco. La respiración de todos se detuvo. Elvira Beltrán parecía que iba a desmayarse. Mauricio y Renata se miraron con terror. El juego había terminado. Yo, el cajero automático, acababa de presentar mi auditoría final. La dignidad no tiene precio, pero el respeto sí tiene un costo. Y yo estaba a punto de facturarlo con intereses. Yo, Héctor Alonso Quintana, 68 años. La gente me conoce, o me conocía antes, como un contador retirado. Una persona de rutinas, de números exactos. Cuando Lucía se fue, hace casi 4 años, los números se volvieron lo único que me mantenía anclado, lo único que no se movía. Pero incluso eso, incluso mi lógica, fue atacada por quienes debían cuidarme. Mi yerno, Mauricio Beltrán, y mi propia hija, Renata. Lo que ellos intentaron fue una humillación metódica, una estrategia lenta para despojarme de todo, comenzando por mi dignidad y terminando por mi casa en Polanco. Ellos se mudaron a mi casa, mi refugio, apenas un mes después del funeral. Yo estaba en un estado de neblina, sí, pero no era tonto. Solo estaba exhausto. Al principio, era útil tenerlos cerca. Mauricio se ofrecía a manejar. Renata hacía compras. Luego, los gestos de ayuda se convirtieron en control. El primer signo real de que yo había dejado de ser el jefe de mi propia vida fue cuando mi correspondencia dejó de llegar directamente a mis manos. Yo siempre había manejado mis estados de cuenta bancarios con una precisión casi obsesiva. Renata, con esa sonrisa que ahora sé que era pura condescendencia, me decía: «Papá, estás muy distraído con lo de mamá. Déjame esto a mí, para que no se te pase ninguna fecha. Es una ayuda, ya sabes». Y yo cedí. Cedí porque me sentía culpable por no estar lo suficientemente fuerte para ella, para Mauricio. Cedí porque pensar en la montaña de papeles me daba una fatiga que me doblaba. Pero ceder ese control fue como abrir una esclusa. Poco después vinieron los empréstimos. Los llamaban así, empréstimos, como si fueran transacciones de buena fe. Pero yo sabía, en el fondo de mi mente contable, que nunca vería ese dinero de vuelta. El primer gran golpe, el que me hizo sentir la primera punzada aguda de abuso,
fue el coche. Mauricio llevaba un año entero quejándose de su viejo vehículo. Un día me sentó en el comedor, justo donde Lucía solía poner las flores, y con una seriedad que ahora reconozco como teatro barato, me dijo que había encontrado una oportunidad única. Héctor, sé que no es momento, pero este negocio no espera. Es un sedán de lujo, esencial para la imagen que necesito dar a mis nuevos clientes. 180,000 pesos. Lo conseguiré a un precio de remate. Lo pagaré en 6 meses. Te lo juro por mi vida y por la memoria de Lucía, me dijo. Usar el nombre de Lucía fue la estocada final. Yo tenía ese dinero ahorrado para una remodelación pendiente en la cocina, algo que Lucía había planeado. Le di el dinero. No hubo pagaré. Solo la palabra de un hombre que, supuestamente, era mi familia. Lo apunté en mi libro mayor personal. Un activo que sabía, por instinto, que se convertiría en pérdida. 6 meses pasaron, luego 8. El coche nuevo estaba siempre estacionado en mi cochera, reluciente. Nunca mencionó el pago. Cuando yo, tímidamente, mencionaba el tema con un «Mauricio, ¿cómo va lo del coche?», él ponía una cara de mártir. Me decía que el negocio estaba lento, que la economía, que yo no entendía la presión que era ser un emprendedor. Renata, mi hija, intervenía invariablemente, poniéndose del lado de él. «Papá, no presiones. ¿Qué necesidad tienes tú de ese dinero? Está en la familia. Mauricio te lo devolverá cuando pueda, no seas tan... ¿Distraído? Esa palabra. Distraído. Era la herramienta que usaban para descalificarme. Distraído por el luto, distraído por la edad, distraído por vivir en las nubes. Yo era un contador con 40 años de experiencia, con un ojo para el detalle que me había hecho ganar respeto. Pero para ellos, yo era el abuelo senil que ya no podía manejar sus propias finanzas. El siguiente gran golpe fue el más grande de todos. El negocio inexistente. 240,000 pesos. Esta vez fue para una supuesta inversión en importación de tecnología. Me mostraron folletos, me hablaron de márgenes de ganancia astronómicos. Me aseguraron que, si invertía esa cantidad, en un año tendrían suficiente para comprar su propio departamento, liberándome de la carga de tenerlos en casa. «Es por tu tranquilidad, Héctor», me dijo Mauricio, apoyando la mano en mi hombro. «Renata y yo queremos independizarnos, pero necesitamos este impulso. Es una inversión, no un gasto». Yo sabía que era un gasto. Yo era escéptico. Mis alarmas de contabilidad gritaban. Pero la perspectiva de recuperar mi casa, de volver a tener silencio y mi soledad productiva, me hizo firmar la transferencia. Firmé, y en ese instante sentí cómo se iban volando 4 meses de mi pensión completa. Las justificaciones seguían llegando, y yo seguía esperando. Recuerdo un día particular, uno que me marcó profundamente. Renata me pidió 85,000 pesos para una cirugía correctiva en el hombro, debido a un viejo problema de natación. Me mostró radiografías viejas y me habló de dolor crónico. Por supuesto, yo me preocupé. Le di el dinero. Un par de semanas después, vi las facturas médicas que se le habían deslizado de su bolso. No era una cirugía ortopédica. Era una liposucción y un retoque facial. No le dije nada. Solo guardé las facturas. Las puse en una carpeta marrón que estaba escondida en el fondo de mi caja fuerte. Ahí no solo guardaba mi testamento y el acta de Lucía, sino también los recibos y notas de los préstamos, que para ese momento sumaban ya casi $500,000 de pesos. ¿Por qué no dije nada? Por 2 razones. Primero, la vergüenza. Me avergonzaba haberme dejado engañar tan fácilmente. Yo era un hombre de lógica, y mi lógica había fallado por el afecto mal entendido. Segundo, el silencio estratégico. Yo ya no confiaba en sus palabras, solo en mis ojos y en los números. Comencé a observar con una frialdad profesional. Notaba cómo usaban mis tarjetas de crédito adicionales para viajes que no me incluían, excusándose con que eran viajes de negocios, que requerían vestimenta cara y cenas lujosas. Veía los pequeños lujos, botellas de vino de precio ridículo en mi refrigerador, ropa de marca que aparecía de la noche a la mañana. Todo financiado con la pensión y las cuentas de inversión que Lucía y yo habíamos trabajado toda una vida para construir. Había también algo que no podían quitarme: la casa. La casa era el corazón de mi resistencia,
la única pieza de capital grande que me quedaba. Ellos vivían bajo mi techo, en la colonia Polanco, en un barrio cuya seguridad y prestigio era lo que les permitía a Mauricio y a Renata mantener esa fachada de éxito. Yo sabía que si perdía esa casa, no solo perdía mi patrimonio, sino también mi identidad. El punto de inflexión no fue el dinero, aunque ya eran casi 700,000 pesos perdidos. El punto de inflexión fue la maldad desnuda que descubrí una tarde. Estaba yo en mi estudio, buscando un viejo contrato de arrendamiento para un vecino. Renata y Mauricio estaban de compras. Mi estudio siempre había sido mi santuario, pero ahora ellos lo usaban como oficina improvisada. Al mover una pila de revistas que Mauricio había dejado, vi algo que me hizo detener la respiración. Era un cuaderno de tapas bordó. No era mío. Era uno de esos cuadernos de apuntes que usan para juntas. Lo abrí, y lo que encontré no eran notas de negocios, sino una contabilidad paralela y un mapa de ruta para despojarme. En una página había una lista detallada de los montos que me habían sacado. 180K, auto, 240K, negocio, 85K, cirugía, y luego una serie de pequeños montos para viajes y gastos misceláneos, que sumaban con lápiz rojo 697,000 pesos. Debajo, 2 palabras escritas con la letra apresurada de Mauricio: cajero automático. Me levanté del asiento, sintiendo el frío en el pecho. No grité, no rompí nada. Yo era un contador. Mi reacción fue clasificar la información, no emocionalizarla. Pasé la página y entonces la estrategia se volvió aterradoramente clara. Había un diagrama que describía la venta de mi casa. Decía: Casa Polanco, valuación 6.8 millones, transferencia de titularidad vía donación asistida por incapacidad. Héctor, venta rápida, capital inicial para el negocio real de Iván. Mi hermano, Iván Beltrán, el hermano de Mauricio. El documento era un plan frío y calculado para declararme incapacitado, transferir la casa a nombre de Renata, venderla y usar el capital para financiar un negocio familiar para los Beltrán, dejándome a mí, supongo, en alguna residencia o en un apartamento minúsculo. Mi mano tembló, pero mi mente se volvió de acero. La humillación ya no era financiera, era existencial. No era solo que me estuvieran robando, era que me estaban borrando. Cerré el cuaderno bordó. Lo guardé exactamente donde lo encontré. No hice ningún ruido. Cuando regresaron, yo estaba en mi sala, leyendo el periódico con las gafas puestas, como siempre. Renata me preguntó con ese tono dulzón: «Papá, ¿quieres que te prepare un té? Te ves cansado, distraído». Yo le respondí, sin levantar la vista: «No, hija, estoy bien. Solo pensaba en viejos números que no suman. Es la edad, supongo». A partir de ese momento, mi vida se convirtió en una operación de inteligencia. Yo no podía confrontarlos. Si lo hacía, ellos podían huir, vaciar las cuentas restantes o tomar acciones legales rápidas contra mí antes de que yo pudiera protegerme. Tenía que esperar el momento justo, el momento de mayor exposición para ellos, y para eso necesitaba pruebas irrefutables, pruebas que un juez respetaría, no solo un cuaderno escrito a lápiz. Recordé a Ramón Salgado. Ramón había sido un investigador en la Procuraduría con quien yo había trabajado en varios casos de fraude empresarial hace años. Él era un hombre silencioso, discreto y eficaz. Lo localicé a través de contactos antiguos. Le pedí una reunión urgente en un café lejos de mi colonia, muy discreto, en el sur de la ciudad. Cuando nos encontramos le entregué una copia de mi estado de cuenta bancario, el cuaderno bordó, que copié y luego volví a dejar en su lugar, y las facturas de la cirugía estética. «Ramón», le dije, «necesito que investigues 3 cosas. La existencia real del negocio de tecnología de Mauricio. 2. La autenticidad de las transacciones de mi cuenta en los últimos 3 años. Y 3. La relación financiera y legal entre Mauricio, Renata y la familia Beltrán, específicamente en lo que respecta a mi propiedad». Ramón, un hombre que no se sorprendía fácilmente, revisó los papeles. Su mirada se detuvo en el monto total de 697,000 pesos. Él solo me preguntó: «¿Ellos saben que usted sabe, contador Quintana?» «No», respondí. «Y si se lo imagina, estoy perdido. Necesito que actúes en total secreto.
Soy invisible para ellos, y así quiero seguir siendo hasta que tengamos todo. Ramón comenzó su trabajo. Yo, mientras tanto, en casa, fingía mi rutina. Los veía usar mi cocina, mi sala, mis recursos. Los escuchaba hablar de sus planes futuros, de los viajes que harían cuando la casa se vendiera. Escuchar todo eso sin reaccionar requirió una disciplina que solo los años de la contabilidad me habían enseñado. La paciencia para esperar el cierre de ciclo. La fecha de la cena en el Imperial Garden, la supuesta fiesta de cumpleaños, se acercaba. Yo había recibido la invitación por mensaje, una hora inusualmente tardía, 20:30 horas. El mensaje de Mauricio decía: tarde para el brindis, pero justo para la cena, Héctor. Queremos que nos acompañes en el cierre de una noche especial. Vístete de gala, por favor. Yo no dudé ni por un segundo de que esa hora inusual no era un olvido. Era una trampa. Era una señal de que la humillación planeada para esa noche no sería sutil, sino financiera y social. Yo, el contador distraído, debía llegar tarde, justo a tiempo para que la celebración principal terminara y se presentara la factura. Una factura que, sin duda, sería exorbitante. Yo iba a ser el cajero automático del cierre de su fiesta. Lo que ellos no sabían era que Ramón Salgado había concluido su trabajo una semana antes de esa fatídica cena. Los documentos que él me entregó, y que yo cuidadosamente encuaderné en mi cuaderno bordó, confirmaban cada uno de mis temores. El negocio de tecnología no existía. Las transacciones eran puras transferencias a cuentas personales. Y sí, existía un plan formal con un abogado para la transferencia de la propiedad de Polanco. Había incluso capturas de pantalla, mensajes de texto entre Mauricio y Renata, riéndose de mí, llamándome el cajero. Yo tenía en mis manos la evidencia para destruir su fachada y su futuro. Mi decisión ya estaba tomada. No podía permitir que la avaricia de mi propia hija y mi yerno destruyeran la memoria de mi esposa y mi vida entera. Esa noche, en el Imperial Garden, yo no iría a pagar una cena. Iría a recuperar mi dignidad y a poner las cuentas en orden, una vez más, con la precisión de un contador que se niega a que lo declaren en números rojos. La mesa estaba puesta para la humillación, pero yo ya había movido todas mis piezas. La cena de las 20:30 horas no sería su victoria. Sería el inicio de mi auditoría final, y ellos estaban a punto de descubrir que, aunque yo pudiera ser viejo y viudo, mis números siempre sumaban correctamente. Aquella cena, o lo que fuese aquello a lo que me invitaron, se detuvo por completo. Los camareros, que hasta hace un segundo se movían con la discreción que se espera de un lugar como el Imperial Garden, se habían quedado estáticos. Julián, el gerente, acababa de confirmar, frente a toda la mesa, que mi yerno y mi propia hija habían cometido la torpeza de invitarme a un lugar donde yo no solo era un cliente conocido, sino un socio menor, y, para efectos prácticos, alguien que nunca, bajo ninguna circunstancia, pagaría una cuenta sorpresa. El rostro de Mauricio no era de sorpresa, era de aniquilación. Un hombre que se había pasado 3 años construyendo una máscara de eficiencia y éxito, que siempre vestía de traje sastre y hablaba de inversiones, se encontró desnudo frente a su propia madre, Elvira, quien lo miraba con la ceja levantada, incapaz de entender por qué su hijo estaba sudando por una cuenta de apenas 8,000 pesos, si supuestamente manejaba negocios tan grandes. «Julián», dije yo sin levantar la voz. Mis palabras rebotaban en el silencio pesado del salón. «Agradezco su cortesía. Sin embargo, este asunto no se trata solo del cubierto. Es algo que lleva mucho más tiempo». Tomé mi servilleta de lino y la coloqué con cuidado sobre la mesa, junto al plato que nunca me permitieron tocar. Entonces, saqué mi cuaderno de tapas color burdeos de la bolsa interior de mi saco. Era un cuaderno viejo, que usé por años para la contabilidad, y el lomo estaba desgastado. Su peso en mis manos me recordaba las horas que pasé sentado en la oficina de Ramón Salgado, el detective, el ex investigador de fraudes bancarios que me ayudó a armar el expediente. Lo abrí. Las hojas estaban llenas de apuntes limpios, fechas, conceptos, transferencias y capturas de pantalla. No había lugar para la duda ni para la interpretación. Lo que yo iba a leer no eran acusaciones, eran hechos verificados, sellados y notariados. Mauricio intentó hablar, carraspeando.
Papá Héctor, no entiendo qué haces. Estamos cenando. Es mi cumpleaños y estás con tus papeles de viejo. Su voz temblaba ligeramente, tratando de retomar el tono de burla condescendiente que había usado al llegar, pero le falló. No, Mauricio, respondí yo, mirando directamente las notas de Salgado. No estamos cenando. Ustedes terminaron de cenar hace rato y me citaron a las 8:30 solo para el momento de la cuenta. Y no es tu cumpleaños, lo sé muy bien. Renata, mi hija, intervino, con la voz aguda y molesta, la voz que siempre usaba cuando quería manipular una situación. Papá, ya. ¿De verdad, vas a armar un escándalo por un malentendido con la hora? ¡Qué vergüenza con la familia de Mau! La vergüenza era precisamente lo que yo quería que sintieran, pero no por la hora o la cuenta. Me enderecé en la silla, ignorando la queja de Renata, y me dirigí a toda la mesa, aunque mis ojos estaban fijos en mi yerno y mi hija. Ustedes, familia Beltrán, dije, señalando a Elvira y a Iván, el hermano de Mauricio, están siendo testigos de algo que no es un malentendido. Lo que están viendo es la culminación de un proceso que me tomó 3 meses de investigación, y que inició, de forma silenciosa, hace 3 años, justo cuando mi hija y mi yerno se mudaron a mi casa en Polanco y empezaron a pedirme dinero. Elvira Beltrán, la matriarca, una mujer de poses firmes que vestía joyas pesadas, se puso tensa. Iván, el hermano, empezó a mirar hacia la salida, como si quisiera desaparecer. En los últimos 3 años, continué, mi voz siendo apenas un murmullo que exigía atención. Ustedes, Renata y Mauricio, han desviado un total de 697,000 pesos de mis cuentas. No lo digo yo, lo dicen estos registros bancarios y las pruebas que recopiló el investigador. Empecé a leer las entradas, lentamente, dándole a cada número su peso exacto. El 18 de marzo, hace 2 años, préstamo urgente para que Mauricio invirtiera en un nuevo software contable. 180,000 pesos. Nunca existió ese software. Miré a Mauricio. Él negó con la cabeza frenéticamente. El pasado mes de septiembre. Un supuesto traspaso temporal para cubrir gastos de cierre de un negocio urgente. 240,000 pesos. En realidad, ese dinero se usó para pagar el enganche de un auto deportivo que Mauricio luego revendió para generar liquidez para sus propias deudas. Tengo la factura de compra y venta del vehículo. La cara de Mauricio se volvió ceniza. 85,000 pesos el verano pasado. Dijiste, Renata, que era para una operación dental muy costosa que no cubría el seguro. El detective encontró las facturas. Era para una cirugía estética, no odontológica. Renata soltó un pequeño gemido de negación, pero la prueba era irrefutable. Eran detalles íntimos y vergonzosos que solo una investigación exhaustiva podría haber desenterrado. Mencioné luego los viajes a Cancún y Los Cabos, siempre justificados como viajes de trabajo y pagados con mis tarjetas de crédito, bajo la promesa de que luego te lo deposito, depósitos que nunca llegaron. Los montos menores, las tarjetas de débito que supuestamente se mezclaron con las mías, sumaban más de 100,000 pesos extra. No es la cantidad total lo que importa, expliqué, cerrando el cuaderno con un golpe seco que resonó en el silencio. Es la sistematicidad, es la mentira. Mauricio finalmente encontró su voz, pero estaba rota. Estás loco, Héctor. Todo eso fueron préstamos. Te íbamos a pagar. Eres mi suegro, soy tu familia, así se hacen las cosas. No, Mauricio, repliqué. Eso no es familia, eso es abuso de confianza agravado. Y sé exactamente qué piensas de mí cuando no estoy presente. Saqué de mi saco no solo el cuaderno, sino un pequeño fajo de impresiones dobladas. Eran capturas de pantalla que Ramón Salgado había recuperado de los teléfonos del matrimonio, obtenidas legalmente a través de un proceso que se había iniciado semanas antes. Aquí tengo las conversaciones, dije, desdoblándolas. Mensajes de WhatsApp entre ustedes, discutiendo sus finanzas. Aquí, Renata, donde le dices a tu marido, tranquilo, si falta algo, el cajero automático siempre está encendido. Y aquí, Mauricio, donde me llamas el viejo tonto que nunca revisa los estados de cuenta. La atmósfera alrededor de la mesa se había congelado. Elvira Beltrán se cubrió la boca con la mano, no por pudor, sino por el shock de ver a su hijo expuesto como un estafador mezquino. Iván se levantó de su asiento,
mirando al piso, intentando hacerse invisible. El escrutinio de la mesa se había movido de mí, el supuesto distraído y pobre viejo, hacia la pareja que ahora estaba visiblemente temblando. Pero el dinero era el prólogo. La casa era el verdadero golpe. Sin embargo, continué, asegurándome de que el tono de mi voz no transmitiera placer, solo certeza. Lo que me trajo aquí esta noche no fueron los casi 700,000 pesos robados en 3 años, sino lo que descubrí hace un mes. Lo que ustedes planearon hacer con la casa que me dejó Lucía, la casa donde crié a mi hija y la única herencia que tengo. Saqué la última página del expediente. Era un plan de acción escrito en una hoja de Excel, encontrado en la computadora de Mauricio. Aquí dice claramente, Proyecto Polanco Venta Rápida. Un plan detallado para manipular la transferencia de propiedad y luego vender mi casa, tasada en 6.8 millones de pesos, usando un poder notarial que me harían firmar bajo engaño. Planeaban ponerme en un asilo, o en palabras textuales, reubicar al viejo, y luego vaciar el inmueble y repartirse el dinero para saldar deudas y comprarse un departamento de lujo en La Condesa. Renata rompió a llorar, un llanto estridente que, de nuevo, no sonaba a arrepentimiento, sino a pánico de ser descubierta. «Eso es mentira, papá. Es un borrador, no lo íbamos a hacer». El investigador tiene fechas, notarios contactados y conversaciones de que la fecha límite para la venta era antes de que terminara este año. Ya estaba en marcha, Renata. Esto no es un borrador, es un crimen planeado, afirmé, mirando el reloj de mi muñeca. Ya no importaba la hora, sino el tiempo que me quedaba para ejecutar la acción. Llegó el momento de la verdad, el ultimátum que había practicado en mi mente por semanas. Me dirigí primero al gerente, Julián Ríos, que observaba todo desde una distancia prudente pero atenta. «Julián, por favor, procesa la cuenta de esta mesa». Julián asintió, se acercó a la mesa y tomó la pequeña libreta donde se registraban los pedidos caros. Mauricio intentó interceptarlo. «No, no. Yo pago, Julián». «¡Yo pago!», gritó Mauricio, sacando su cartera con desesperación. El mismo hombre que minutos antes se regocijaba en que yo fuera quien pagara. «Lo siento, señor Beltrán», intervino Julián con voz profesional. «La instrucción del señor Quintana es que la cuenta debe ser pagada por los responsables de la reserva original, con fondos propios. La casa no va a cubrir esto». Entonces di la instrucción final. Me dirigí a Renata y Mauricio, mi voz fría, más de contador que de padre. Esta es la situación. 3 puntos, innegociables. Primero, van a pagar la cuenta total de esta cena, ahora, con su propio dinero, y deben hacerlo inmediatamente. Segundo, ustedes tienen exactamente 48 horas para desalojar mi casa en Polanco. Cada objeto que saquen que no les pertenezca será documentado y considerado parte de la denuncia de robo. Tercero, la denuncia formal por fraude, despojo e intento de robo de propiedad está lista para ser presentada mañana por la mañana. La única cosa que la detiene es que lleguemos a un acuerdo notariado de pago y devolución del dinero desviado, más un monto de compensación por el daño moral. Les di tiempo para asimilarlo. El silencio se rompió cuando Julián regresó, no con un solo recibo, sino con la terminal de tarjeta de crédito. «Señor Beltrán, la cuenta es de 8,750 pesos. ¿Tarjeta o efectivo?». Mauricio metió la tarjeta. Su mano temblaba tanto que apenas podía introducir el plástico. Elvira, su madre, finalmente reaccionó, pero no para defenderlo, sino para entender su propia posición. «Mauricio, ¿me dijiste que eras solvente? ¿Qué clase de lío es este? Nos has arrastrado aquí para esto». Iván, el hermano, finalmente rompió el protocolo familiar y habló en voz baja a su madre. «Mamá, vámonos. Esto es un problema legal entre ellos». El intento de pagar la cuenta falló. «Transacción rechazada», anunció la terminal con una luz roja intermitente. Mauricio intentó otra tarjeta, la de negocios que supuestamente tenía un límite altísimo. De nuevo, la misma luz roja y la misma leyenda. Su plan de vida basado en las apariencias se estaba desmoronando con una simple cuenta de restaurante. «Señor Beltrán, su límite parece haber sido alcanzado», dijo Julián, sin una pizca de juicio en su voz, simplemente reportando el hecho. Me dirigí a Julián. «Julián, si no pueden cubrir el monto de la cuenta inmediatamente, por favor,
Proceda con el cargo a la tarjeta de mi hija, la señora Quintana. Si ambos tienen el límite excedido, divida la cuenta equitativamente entre los presentes en la mesa que no sean yo, y proceda a exigir el pago como una deuda del restaurante. Esa instrucción desató el caos. Dividir la cuenta significaba que Elvira y el hermano Iván también tendrían que pagar la fiesta que ni siquiera había sido de cumpleaños. «No, yo no voy a pagar nada de tu cena, Mauricio», gritó Elvira. «Ni un peso. Resuelve tus problemas». Renata, histérica, gritó a Mauricio. «Dile que no divida la cuenta. Pide un préstamo ahora mismo. Llama a alguien». Mauricio estaba acorralado. El sudor le corría por las sienes. Intentó nuevamente pagar, pero ya no con la misma arrogancia. Estaba completamente roto. Yo me limité a observarlos pelear por una cuenta de apenas 8,000 pesos, mientras que hacía un momento habían estado planeando robarme casi 7 millones. El contraste era grotesco. Tomé mi tiempo. Encerré el cuaderno y las pruebas, y esperé a que se resolviera el pago. Vi cómo Mauricio se humillaba pidiéndole dinero a su madre, quien se negaba rotundamente. Al final, fue Renata quien logró que pasara una tarjeta suya, con un límite mucho menor, pidiendo que procesaran solo una parte y dejando el resto como un compromiso de pago. Mientras firmaban el voucher, yo me levanté de la mesa. No tenía nada más que decirles en ese momento. «Les recuerdo el plazo. 48 horas», dije, mirando por última vez a mi hija, que evitó mi mirada. «La casa, de lo contrario, mañana mismo el expediente está en el juzgado». No esperé despedidas. Llamé a Julián a un lado, le agradecí su discreción y me fui del Imperial Garden, dejando atrás el sonido de las recriminaciones, las lágrimas falsas y la ruina que Mauricio había creado con su propia avaricia. El primer paso estaba dado. La humillación no había sido mía, y yo había recuperado, con esa salida silenciosa, una dignidad que pensé haber perdido para siempre. Pero faltaba lo más duro, la ejecución legal y el vacío de la casa. Y eso solo era el inicio. Yo soy Héctor Alonso Quintana. Ya lo dije, 68 años, contador público jubilado, viudo de Lucía. Y la historia que les cuento es la del día que mi yerno, Mauricio, junto con mi propia hija, Renata, pensaron que tenían derecho no solo a mi dinero, sino también a mi dignidad. Ellos habían organizado una cena en el Imperial Garden, supuestamente para celebrar algo, pero el verdadero plan era dejarme plantado, avergonzarme delante de la familia de él, y que yo llegara justo a tiempo para pagar la cuenta de una fiesta que no era mía. Una cuenta obscena de casi 9,000 pesos que incluía champaña Moet y langosta. Cuando llegué, el comedor estaba lleno, el murmullo de la gente era denso, pero la mesa grande que me señalaron era la única que tenía un vacío incómodo, el vacío que yo debía llenar como el tonto que paga. Mauricio me recibió con esa sonrisa plástica que tanto me irritaba, la que usaba cuando ya me había sacado algo o estaba a punto de hacerlo. «Papá Héctor, qué distraído», dijo mi hija, Renata, riendo fuerte, dirigiéndose a la madre de Mauricio, Elvira, y al hermano, Iván, que me observaban con esa mezcla de burla y superioridad que me habían dedicado durante años. Yo no respondí a lo de distraído. Me limité a tomar la silla que me indicaron, que estaba estratégicamente colocada de espaldas al centro del salón, como para que yo no fuera parte de la conversación. Me senté y los observé. Vi los restos de la langosta en los platos, las copas vacías que atestiguaban el derroche. La mesera se acercó casi de inmediato, como si estuviera esperando mi señal, y colocó la carpeta negra con la cuenta frente a Mauricio. Él la deslizó hasta mi plato sin siquiera mirarme a los ojos, con el mismo gesto automático con el que se tira la basura. «Necesitábamos que llegaras para esto, papá Héctor. Dijimos que nos harías el favor de cubrir el gasto. Elvira insiste en probar esos vinos carísimos». Elvira, la madre de Mauricio, solo asintió, encogiéndose de hombros, como si mi dinero fuera el fondo comunitario del que se servían. Yo tomé la carpeta negra, la abrí y vi la cifra. 8,750 pesos. Era una cantidad que, para mí, significaba una semana de gastos esenciales. Para ellos, era el precio de una broma. No me alteré. Si había algo que la contabilidad y los 40 años en el ramo me habían enseñado,
Era a ver los números sin emoción. La furia es cara. El cálculo es gratis. ¿A qué hora fue la reservación, Mauricio? Pregunté con la voz baja, casi inaudible sobre el ruido del restaurante. Mauricio se inclinó, divertido. Ay, papá Héctor, ¿ya ves? Tan distraído. A las 6:30. No importa. Lo bueno es que ya estás aquí para el postre. Y para saldar esto. Yo asentí lentamente, cerrando la carpeta. Levanté la mano y llamé a uno de los meseros. Le pregunté si el señor Julián Ríos, el gerente, estaba disponible. La mesa se quedó en un silencio tenso. Elvira me miró con reproche, como si mi pregunta interrumpiera su digestión. El gerente, Julián, llegó a los pocos minutos. Era un hombre joven, de unos 40 años, que había heredado el puesto de su padre, un viejo amigo mío de la época en que yo asesoraba a muchos empresarios del centro. Cuando me vio, su expresión cambió de la formalidad profesional a una sorpresa genuina. Señor Quintana, qué gusto verlo. No sabía que estaba en el salón. Julián, un placer verte también. Le señalé la mesa, que ya estaba completamente inmóvil, expectante. Mauricio y Renata se miraban, confundidos por mi familiaridad con el gerente. Tengo un par de preguntas rápidas para ti, Julián. Mi tono seguía siendo suave, profesional, el mismo que usaba en las auditorías difíciles. Dígame, señor Quintana, la reservación a nombre de Beltrán o Quintana, ¿a qué hora exacta estaba programada? Julián, sin titubear, revisó su reloj de pulsera y luego miró hacia una tableta que llevaba. Permítame un momento. Ah, sí, la mesa para 12 personas. Reservación confirmada a las 18:00 horas, señor Quintana. Usted llegó a las 20:30. Renata intervino rápidamente, su voz aguda. Ya lo ves, papá. Te lo dije. Llegaste 2 horas y media tarde. Levanté la mano para silenciarla, sin despegar la mirada de Julián. Entendido. Y otra cosa, Julián. Por casualidad, mi cuenta preferencial aquí en el Imperial Garden, ¿sigue activa? Julián sonrió. Una sonrisa genuina de respeto. Por supuesto, señor Quintana. Usted es socio fundador de esta casa. Tiene la cuenta preferencial activa, la número 004. Siempre. En ese momento, la atmósfera en la mesa colapsó. Elvira, que momentos antes me veía con desprecio, se enderezó. Mauricio se puso rígido. Ellos me conocían como el papá Héctor que vive en Polanco y paga todo, no como un socio de un restaurante de ese nivel. Yo le agradecí a Julián, y él se retiró discretamente, pero no sin antes dar una orden silenciosa a un mesero para que se mantuviera cerca. Cuando el gerente se fue, saqué de mi bolsillo interior el cuaderno bordó de pasta dura. El mismo cuaderno donde, durante años, había llevado las cuentas de mi jubilación y los registros de los gastos esenciales. Desde que Lucía murió, era mi único confidente financiero. Lo abrí en la página marcada con un separador rojo y lo coloqué sobre la mesa, justo al lado de la cuenta de 8,750 pesos. Están en lo cierto. Llegué tarde, porque a diferencia de ustedes, yo no venía a celebrar, venía a una cita. Hice una pausa. La familia de Mauricio no entendía. Mauricio y Renata, sin embargo, comenzaron a palidecer, reconociendo quizás el color del cuaderno. Esta noche, ustedes prepararon un gasto de 8,750 pesos para que yo lo cubriera. Una humillación final y cara. Pero la realidad es que esa cifra es insignificante comparada con lo que ustedes ya me han robado. Fueron directamente a la palabra. Yo no utilicé pedidos, favores o préstamos. Utilicé la palabra precisa, robar. Abrí la libreta. Empecé a leer con la misma calma con la que leía un balance general. En los últimos 3 años, utilicé los servicios de un ex investigador de fraudes bancarios, Ramón Salgado. Las pruebas están aquí, anexas a este registro. Vamos por partes. Mi voz no subió ni un decibel, pero llenó el espacio de una autoridad que ellos no conocían. Empecemos con el automóvil que Mauricio supuestamente necesitaba para su negocio en expansión. Un vehículo que costó 180,000 pesos. Yo lo pagué directamente a la agencia, a plazos. La prueba que me entregó Ramón es que ese vehículo está registrado a nombre de una empresa ficticia que fue disuelta hace 6 meses y que ustedes lo vendieron a un particular en Cuernavaca por 150,000 pesos, embolsándose el dinero sin informarme que el negocio había colapsado. Mauricio intentó hablar.
un balbuceo nervioso. Papá Héctor, eso no es así. Fue un mal... Cállate, Mauricio, dije, cortándolo con una mirada. No era un ruego, era una orden. Él se quedó en silencio, temblando. Continué. Segundo punto. Los 240.000 pesos que me pidieron para capital inicial de ese mismo negocio que nunca existió, desviados a una cuenta de inversiones en un banco privado. Esos 240.000 pesos fueron utilizados, según los extractos, para cubrir sus gastos de viaje a Europa el año pasado. El viaje que me dijeron que habían ganado en un concurso. Renata llevó la mano a la boca, sus ojos llenos de pánico. Tercero, Renata. Los 85.000 pesos para lo que llamaron la cirugía de emergencia en la rodilla, de mi nieta. La niña ni siquiera sabe que tiene una rodilla. Las transferencias, hechas a un consultorio privado, fueron para una cirugía estética que buscaba modificar su perfil. Aquí tengo las copias de las facturas con el concepto real. Elvira, la madre de Mauricio, miró a su nuera con horror. Ella, que había sido cómplice silenciosa de la burla, ahora era testigo de una mentira mucho más grave. Eso suma ya 505.000 pesos. Súmenle los pagos constantes de tarjetas de crédito que ustedes me pedían cubrir por emergencias, las vacaciones, los muebles de diseñador que están en mi casa. El total documentado que tengo aquí, con fechas, transferencias y recibos firmados por ustedes, asciende a 697.000 pesos mexicanos exactos, casi 700.000 pesos que ustedes consideraron su derecho a tomar de mi jubilación. El aire se hizo denso. El resto de la familia de Mauricio se alejó un poco de la mesa, incómodos. Abrí la libreta en la última página marcada. Esta era la parte que me había quitado el sueño. No el dinero, sino la traición de mi propia carne. Pero el dinero, aunque duela, no es el punto más importante. El punto es el desprecio. Tomé una serie de impresiones de mensajes de texto que Salgado había recuperado de un teléfono viejo. Las puse sobre la mesa, alineadas. Aquí está cómo se referían a mí. Léanlas. El viejo es una máquina, un cajero automático. Solo hay que presionarle el botón correcto. Renata empezó a llorar. Un llanto seco y teatral. Pero ya no me afectaba. Mis emociones se habían quemado hace mucho tiempo. Y esto es lo más importante, continué, tomando un folio escrito a mano. Mauricio, esto está escrito con tu letra. El plan completo para solicitar un crédito hipotecario inverso a mi nombre, aprovechando que me harían firmar unos papeles para transferir la propiedad de mi casa en Polanco, valorada en 6.8 millones de pesos, a un fideicomiso, y luego venderla cuando yo ya no estuviera. El silencio en la mesa fue absoluto. El plan final. Me habían puesto una fecha de caducidad y un precio. Cerré el cuaderno bordó. El sonido fue pequeño, pero final. Escúchenme bien, los dos. Mi mirada estaba clavada en Mauricio, quien estaba lívido. El juego terminó. La fiesta terminó. Me incliné sobre la mesa y mi voz se endureció, aunque seguía siendo contenida. La cuenta de 8.750 pesos la pagan ahora, con su propio dinero. Segundo, ustedes dos desalojan mi casa en Polanco. Tienen exactamente 48 horas para sacar sus pertenencias y las de mi nieta. Si siguen ahí el miércoles por la mañana, intervendrá la autoridad. Y tercero, enfrentarán una demanda civil y penal por el desfalco de los 697.000 pesos, además de la conspiración para la venta de la propiedad. Renata se levantó, histérica. Papá, no puedes hacerme esto. Soy tu hija. Mi hija es quien me traicionó por un par de zapatos de diseñador y un coche que no necesitaba. Mi hija es quien me planeó despojar de mi hogar. Ustedes han abusado de mi generosidad hasta convertirla en una arma contra mí. Llamé de nuevo a Julián Ríos. Él se acercó inmediatamente. Julián, necesito un favor profesional. La cuenta de 8.750 pesos de esta mesa debe ser saldada inmediatamente. Bajo las regulaciones de mi cuenta preferencial, les pido que procesen el pago total de la mesa, pero que se divida el costo. Yo no consumí. Mauricio interrumpió, gritando. Es mi cumpleaños, es mi invitación. Yo pago. No, Mauricio, dije con frialdad. Tu plan era que yo pagara. Ahora, la ley dice que todos los que se beneficiaron de este servicio son solidarios. Julián, procesa el pago dividido entre los adultos presentes en la mesa. Incluye a Elvira, a Iván y a los dos.
Si se niegan a pagar sus porciones, aplica una retención de tarjeta. La cara de Elvira Beltrán, la madre de Mauricio, se puso roja. Héctor, espere. Yo no tengo por qué pagar por esa langosta, ni por esa champaña. Iván, el hermano, empezó a discutir con Mauricio. Mauricio, tú dijiste que tu suegro ya había pagado. ¡Nos mentiste! La mesa se convirtió en un caos inmediato y ruidoso, un torbellino de acusaciones y pánico financiero. Estaban en shock al darse cuenta de que la cena, que debía ser una humillación barata para mí, se había convertido en un problema legal y económico para todos ellos. Julián, profesionalmente, pero con una expresión de incomodidad, empezó a recolectar las tarjetas de crédito de los presentes, siguiendo mis instrucciones. Cada cobro parcial de unos 1.458 pesos se sentía como un puñal para ellos. Vi cómo la tarjeta de Elvira fue rechazada, y ella tuvo que rogarle a Iván que cubriera su parte. Mientras el escándalo crecía, yo me levanté de la mesa, dejando mi porción de silencio y dignidad atrás. Recogí el cuaderno bordó y la carpeta de la cuenta, que ahora tenía una nota de pago parcial solidario, grapada. Me dirigí a la salida. Renata me siguió, susurrando amenazas y súplicas a partes iguales. «¡Me las vas a pagar, papá! ¡No tienes derecho!» «Tengo derecho a mi casa, Renata. Ustedes se quedaron sin él hace mucho tiempo. Dejé el Imperial Garden en medio de la noche, sin postre, pero con una tranquilidad helada. Había abierto el expediente y la destrucción ya estaba en marcha. Ellos estaban atrapados en una trampa que no había puesto yo, sino su propia avaricia. La batalla no había terminado, pero la victoria del primer asalto era mía. Ahora solo faltaba la evacuación y el enfrentamiento legal, y eso, lo sabía, sería mucho más duro que una cena elegante. Pero ya había cruzado el límite del dolor, y ahora solo me quedaba la acción. Mi nombre es Héctor Alonso Quintana, tengo 68 años, y soy contador jubilado. La tragedia que viví con mi yerno y mi propia hija no fue un evento repentino, sino la culminación lenta y calculada de 3 años de abuso financiero, disfrazado de amor filial. Llegué a ese restaurante, el Imperial Garden, pensando que me estaban tendiendo una trampa, solo para que pagara una cena cara. Pero la verdad era que la cena solo era el preludio de un plan mucho más grande: quedarse con la casa de mi difunta esposa en Polanco. Lo que ellos no sabían era que yo ya había hecho mi tarea, y ese cuaderno color borgoña que puse sobre la mesa contenía todo el expediente de su ambición. Cuando terminé de hablar, el silencio fue absoluto. No un silencio de respeto, sino el silencio pesado que precede a un colapso. Mauricio, con el rostro blanco, intentó una risa nerviosa. Él, que siempre fue tan bueno con las palabras grandilocuentes, solo pudo murmurar algo sobre documentos falsos y sobre mi senilidad. Pero yo no le di espacio para montar otra escena. Me dirigí a Julián Ríos, el gerente, que seguía cerca de la mesa con una expresión de profesionalidad tensa. «Julián», le dije, con la voz firme, la misma voz que usaba para cerrar balances difíciles en la oficina. «Esta cuenta, la de 8.750 pesos, no la voy a cubrir yo». Mauricio se levantó de golpe. «Espera un momento, papá. Es el cumpleaños de Renata. No seas ridículo. ¿Vas a hacer un escándalo por una cuenta de restaurante?» «No es el cumpleaños de Renata, Mauricio», corregí, mirándolo directamente. «Y no es un escándalo por la cuenta. Es la demostración final de que ustedes me ven como una cartera, no como un padre o un suegro. La cuenta la van a pagar ustedes, con el dinero que les queda, o si no, tendrán que dividirla. Y sugiero que la dividan, porque el dinero que les he prestado con mentiras ya no existe». Renata empezó a llorar, pero no era un llanto de arrepentimiento, sino de rabia al ver su plan desmoronarse. Su madre, Elvira Beltrán, y su hermano Iván, que hasta hace 5 minutos se reían de mi supuesta distracción, miraban la libreta color borgoña con pavor. Ellos eran invitados, quizás cómplices de la burla, pero no necesariamente del fraude, y ahora estaban atrapados en el desastre financiero. «Julián, por favor», insistí, «proceda con el cobro total a los comensales presentes. Divídala en partes iguales. Si se niegan, sé que su establecimiento tiene procedimientos para manejar estos casos. Mi crédito preferencial está intacto, pero se utilizará solo si es necesario para cubrir el impago de ellos, que luego se cargará a mi cuenta pendiente con la ley.
La palabra ley y la mención de que la cuenta se dividiría equitativamente entre todos los presentes causó un caos inmediato. Elvira Beltrán, la madre de Mauricio, se levantó gritando que ella no tenía por qué pagar la langosta de su hijo. «Iván, tú tienes tu tarjeta, paga lo tuyo y nos vamos», gritó Elvira. Mauricio intentó arrebatarme el cuaderno. «Dame eso, Héctor, esto es una difamación». «Tócalo y tendrás un cargo por agresión», le advertí. «Ramón Salgado es mi testigo, y este material está duplicado en manos de mi abogado. Ya no hay vuelta atrás». Julián, con una calma forzada, empezó a pasar la terminal de tarjetas. Fue un ejercicio miserable de justicia inmediata. Vi cómo los invitados, que habían disfrutado de la celebración de un evento inexistente, discutían por los 3,000 pesos que le correspondían a cada uno. El aire se llenó de recriminaciones, no contra mí, sino contra Mauricio y Renata, por haberlos metido en semejante lío. La cena de humillación se había convertido en un campo de batalla de tarjetas rechazadas y vergüenza pública. Yo permanecí sentado, bebiendo mi agua mineral, observando cómo la dignidad de Mauricio se hacía polvo ante los ojos de su propia familia. Me levanté de la mesa sin despedirme. Dejé a Julián a cargo de la transacción y de la disputa. No quería escuchar sus súplicas, ni sus excusas. Mi trabajo ahí había terminado. La humillación que habían planeado para mí esa noche, llegándome tarde para hacerme pagar y reírse de mi despiste, se les había revertido con la fuerza de un tsunami financiero y social. Cuando llegué a la casa en Polanco, aún estaba en silencio. La noche era oscura. No esperé a que volvieran. Llamé a mi abogado, que ya estaba avisado, y activé la orden de restricción de acceso. A la mañana siguiente, no me sorprendió encontrar a Renata histérica al teléfono. «Papá, no podemos entrar. Cambiaron las cerraduras. ¿Qué hiciste?» «Lo que dije que haría, Renata», respondí con un tono de voz monótono. «El desalojo está en proceso. Tienen hasta mañana a las 8 de la noche para retirar sus pertenencias personales. La casa está embargada provisionalmente bajo mi nombre mientras se resuelven las acciones legales por fraude». Ella amenazó con llamar a la policía. Le dije que lo hiciera. «La policía te mostrará las pruebas que tengo. Y si intentas forzar la entrada, enfrentarás un cargo penal por allanamiento». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Era la primera vez en años que Renata no tenía una respuesta, una excusa o una lágrima de cocodrilo lista para usar. La realidad del desastre la había golpeado. Las 48 horas se cumplieron. Yo no estuve presente. Un equipo de mudanzas y un notario supervisaron la salida de sus cosas, garantizando que solo sacaran lo que les pertenecía legalmente. Se llevaron la televisión de pantalla curva que me habían prestado de mi sala y la cama que les había comprado. Se fueron con el peso de la vergüenza, no solo por el dinero, sino por el hecho de que su padre, el cajero automático distraído, había visto a través de ellos y había actuado sin piedad. Lo que siguió fue un proceso legal lento, frío y agotador. Mi objetivo no era arruinarlos por completo, aunque lo merecían. Mi objetivo era recuperar la dignidad y proteger mi patrimonio. El abogado negoció un acuerdo extrajudicial. Exigir la totalidad de los 697,000 pesos implicaría años de litigio. Acepté un pago de 450,000 pesos, dividido en 24 cómodas mensualidades, con intereses si fallaban un solo pago. Para cubrir la primera parte de la deuda, tuvieron que vender el coche nuevo que habían comprado con los 180,000 pesos que me habían pedido para un supuesto negocio de importación que nunca existió. También tuvieron que vender varios de los bienes de lujo que habían adquirido con mi dinero. Vi las fotos en el expediente legal, relojes, bolsas caras que Renata se había comprado y la liquidación de la tarjeta que les había dado para emergencias. Mauricio y Renata se mudaron a un departamento pequeño, a las afueras. Su caída fue visible para todos, incluyendo la familia de Mauricio, que se había distanciado tras el incidente del restaurante y la exposición de su avaricia. El acuerdo de pago se firmó. Yo recuperé el control total de mi casa y de mis cuentas. La paz que sentí no fue de victoria, sino de alivio profundo, como si me hubieran quitado una piedra pesada del pecho. Unos meses después, cuando ya habían realizado el tercer pago religiosamente, hubo un último contacto. No fue una llamada. Fue una carta, parte de la documentación legal que se requería. Era una confesión firmada por Mauricio,
como requisito para aligerar la carga de un fraude menor que había cometido contra un proveedor. En esa declaración venía el último golpe, la confirmación de la depravación de su acto final. Leí la transcripción que Salgado me hizo llegar. Mauricio confesaba, bajo juramento, que el día de la cena en el Imperial Garden no era el aniversario de Renata, ni la celebración de nada que tuviera que ver con mi hija. Era, en realidad, el aniversario de Mauricio con su amante, una mujer que él había mantenido durante años usando los fondos que me robaba. Habían organizado una cena ostentosa con la familia de él para celebrar a su otra mujer, y me habían llamado a mí, media hora después del inicio, simplemente para que yo llegara, viera el desastre, y por obligación y por la vergüenza de la situación, pagara los 8,000 pesos sin rechistar, permitiéndoles tener una noche de lujo a mi costa. El plan de humillación era doble: ridiculizarme por llegar tarde y forzarme a pagar la fiesta de su infidelidad. Al leer eso, no sentí rabia. Sentí un frío absoluto. Era la confirmación de que la generosidad sin límites se convierte en abuso, y que el respeto, una vez perdido, es casi imposible de recuperar. Todo el dinero, los favores, el apoyo que les había dado, se había convertido en el combustible para su doble vida y mi propia miseria. Los pagos continuaron durante los siguientes 2 años, religiosamente. Me llegaban al banco y yo solo veía los números recuperados. Con el tiempo, mi vida volvió a la normalidad. La casa se sintió nuevamente como mi hogar, lleno de los recuerdos de Lucía, mi esposa, no de la tensión constante de los intrusos. Renata me llamó ocasionalmente. Eran llamadas cortas, frías, solo para confirmar el depósito. Nunca me pidió perdón de verdad. Intentó insinuar que yo había sido demasiado duro, que había destruido su vida por unos pesos. Yo nunca cedí. Las conversaciones eran estrictamente funcionales. Una vez que el último pago de los 450,000 pesos se completó, cerré el expediente. Recuperé una parte significativa del dinero que me habían quitado, y lo más importante, recuperé mi tranquilidad y mi dignidad. Una de las primeras cosas que hice fue visitar a mi notario y redefinir mi testamento. No desheredé a Renata por completo. Ese es un acto que no pude completar, porque a pesar de todo, es mi sangre. Pero condicioné cualquier herencia futura a una cláusula estricta de rendición de cuentas, demostración de estabilidad financiera propia y, lo más importante, una demostración real de cambio y reconciliación honesta, respaldada por evaluaciones legales. Quería asegurarme de que mi patrimonio solo les llegara si lograban ser personas decentes, no si seguían siendo los parásitos que habían sido. Ramón Salgado siguió siendo un amigo discreto. A veces me llamaba para tomar un café, y hablábamos de cosas triviales. Le pagué generosamente por su trabajo, y me devolvió el cuaderno Borgoña, ahora un símbolo de mi propia fortaleza. Lo guardé en la caja fuerte, no como un trofeo, sino como un recordatorio. Aprendí la lección más dura de mi vida. La compasión y la generosidad son virtudes, pero cuando se aplican sin límites ni juicio, se transforman en una invitación al abuso. Mi yerno pensó que ese era el momento ideal para humillarme, para exhibirme como un viejo senil y despistado frente a su familia, para forzarme a pagar la celebración de su infidelidad. Se equivocó de manera catastrófica. Yo no actué por venganza, sino por supervivencia y dignidad. Y la dignidad, a mi edad, no es algo que se negocie. Se defiende en silencio, con pruebas, y con la frialdad que solo un contador retirado puede aplicar a un balance de cuentas familiares. El silencio final fue la única paz que necesité.